Estamos predicando hoy por el perdón. Dice este sermón que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Mientras más se le perdona a una persona, esa persona ama más. Quiere decir que a los que se le perdona poco, poquito ama. Pero a los que mucho se le perdonan, como a ti y a mí, mucho amamos. Por eso es que amamos tanto a Jesucristo. ¿Por qué? Por lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, de haber perdonado nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados gracias a Jesucristo. Dice el diccionario sobre la palabra perdón. Perdón es disculpar a otra persona por una acción considerada como una ofensa y renunciando a vengarse o a reclamar un castigo justo o restitución por los daños causados. Ese es el significado de la palabra perdón según la Real Academia de Madrid. Hoy estamos predicando sobre el perdón y vamos a ver hoy varias historias de la vida, de la Biblia, donde vemos ahí puesto de manifiesto el perdón. Si tú estás hoy aquí, o si tú me estás viendo ahora mismo por esa cámara o por aquella otra, es porque tú necesitabas escuchar esta palabra. Tengo que decirte hoy que tienes que perdonar, porque Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí. Y quizás tú me preguntes, pastor, ¿pero y cuántas veces debo perdonar? Dice la Biblia 70 veces 7. Eso quiere decir siempre. Yo no sé tú, pero yo todos los días, Felicia, le tengo que pedir perdón a Dios. Oye, mira que me esfuerzo y trato y al final siempre le fallo al Señor. No sé, un pensamiento malo, una palabra que se me escapa, un maltrato que le doy a una persona y al final siempre tengo que pedirle perdón a Dios. Así que de la misma manera que nosotros todos los días le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué es difícil? Claro. Esa mujer que vimos en el video, el terrorista le cortó las piernas con una bomba y ella lo perdonó. ¿Por qué? Porque dice que hasta que ella no cortó ese hilo que la unía a ese terrorista, ella no fue feliz. Entonces hoy, antes de tú irte de este lugar, tú vas a cortar ese hilo que te une a esa persona que te hizo daño en el pasado y la vas a perdonar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos trajeron sus Biblias hoy? ¿Cuántos trajeron su alma aquí? ¿Usted se imagina que mañana lo manden para Irak, para Afganistán, para una guerra y lo manden sin fusil? Bueno, el cristiano tiene que venir a la batalla con el fusil en la mano, con la Biblia. Así que si no la trajiste hoy, no te sientas mal. Tráela el domingo que viene. Yo sé que sí, pastor, pero si es que proyectan el pasaje en la pantalla, ¿para qué voy a traer mi Biblia? No importa, ven con tu Biblia. Donde quiera que yo voy a un culto, yo llevo siempre mi Biblia. Me siento seguro cuando tengo la palabra de Dios en mi mano. Es el arma que Dios nos ha dado para defendernos del enemigo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Abran sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer un pasaje aquí que se encuentra en los versículos 36 al 50. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Este señor Simón era un fariseo. Allí en Jerusalén había dos grupos grandes de judíos: los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creyeron en Jesús porque no creen en la resurrección de los muertos. Por eso rechazaron a Jesús. Y los fariseos eran fieles guardadores de la ley de Moisés, pero la mayoría eran una pila de hipócritas. Eran una cosa por delante, pero por detrás era otra. Bueno, un fariseo de esto, que parece que era una persona pudiente, tenía dinero, invita a Jesús a cenar en su casa. Vamos a ver qué sucedió aquel día allí en Jerusalén. ¿Qué nos dice la palabra hoy? Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Allí llegó Jesús a casa de este fariseo llamado Simón, se sentó a la mesa, habían otros invitados. Al parecer este fariseo quería cuestionar a Jesús, quería ridiculizarlo, porque ningún judío de estos vio nunca a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso fue que lo crucificaron, porque lo vieron como un farsante, como un impostor. Pero vamos a ver qué sucedió allí en casa de Simón ese día. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué me dice la palabra que era esta mujer?
que era una mujer que pecadora. Y usted dirá, pastor, pero si todos somos pecadores. Aquí la palabra pecadora se refiere a prostituta, la profesión más antigua que existe en la historia de la humanidad. Ella vendía su cuerpo para ganar dinero y vino a ver a Jesús. Ya ustedes saben qué clase de escándalo en casa de este fariseo, una prostituta que había venido a Jesús, y ahí supuestamente habían personas quizás de mucha alcurnia, de mucho nombre, y llegó aquella mujer que tenía una reputación malísima allí en la ciudad. Pero dice que no vino con las manos vacías, que venía ¿con qué? Con un frasco de alabastro con perfume. Un frasco de alabastro era una vasija de barro y ella traía perfume para Jesús. Siendo prostituta y todo, estaba teniendo un acto de amor, de agradecimiento a Jesucristo. Vamos a ver qué sucedió después. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Esta mujer estaba llorando allí a los pies de Jesucristo, y con las lágrimas, supongo que era un río de lágrimas lo que le estaba saliendo por los ojos. Cuando uno llora, ¿por qué cosa llora regularmente? Porque ha perdido un ser querido, porque le han hecho daño. Bueno, este era un llanto de arrepentimiento de esta mujer pecadora. Dice que con sus lágrimas ella lavaba los pies de Jesús, con sus cabellos los secaba, parece que tenía el pelo bien largo, así como Martica, y quizás más largo, y entonces ya después le echaba perfume, el perfume que había traído en el frasco de alabastro, se lo echaba a Jesucristo, al Maestro. Vamos a ver porque esto se pone bueno. Vamos a ver, eso fue allí ese día, una expectación tremenda, una prostituta a los pies de Jesucristo lavando sus pies. Próximo versículo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí. ¿Cómo se llamaba el fariseo que había invitado a Jesús? Dijimos, Simón. Miren lo que dijo Simón cuando ve a esta prostituta lavándole los pies a Jesús. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Eso es en la mente de Simón. Él está pensando y dice, oye, si este es Jesucristo que dice que es el Hijo de Dios, si fuera verdad que fuera profeta, si fuera verdad que él era el Hijo de Dios, este supiera que esta mujer que está ahí a sus pies es una prostituta de aquí del pueblo que tiene una reputación por el piso. Eso está pensando él. Pero Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios. Quiere decir que él sabía que lo que estaba pensando Simón, porque él es Dios y él sabe lo que nosotros pensamos, ¿verdad, Elisa? Y sabe lo que sentimos. Y Jesús sabía lo que estaba pensando este hombre. Pero lo menos que se imaginaba Simón era que Jesús sabía lo que él estaba pensando. Para Jesús, para Simón, Jesús no era el Hijo de Dios, pero para la prostituta sí. Por eso vino a sus pies ese día. Y ese día sucedió algo grande en aquella casa. Próximo versículo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. A mí me encanta la manera que Jesús ridiculizaba a aquellas personas que lo criticaban. Él no los enfrentaba de frente. Él siempre le ponía una situación y los ponía a pensar para ridiculizarlo delante de todos. Miren lo que sucedió en el versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Esta es la situación que le pone Jesús a Simón, sin decirle que él sabía lo que Simón estaba pensando. Le dice, había un hombre, un acreedor. Un acreedor es una persona que presta dinero, como un garrotero, le decimos nosotros los cubanos, garrotero, presta dinero con interés a pagar. A uno le prestó ¿cuánto? ¿Qué dice la palabra? 500, y al otro 50. ¿Dólares o denarios? En aquel tiempo no habían dólares, lo que habían denarios. Un denario era el pago de un día de trabajo. Quiere decir que si le dio 500 denarios a uno, ¿cuántos días de trabajo le estaba dando? 2 años casi de trabajo, era mucho dinero. Y al otro le dio ¿cuánto? 50, que equivalía a ¿cuánto? A casi 2 meses. A uno le dio como 2 años y al otro le dio como 2 meses, le prestó.
Pero vamos a ver qué sucedió con estas dos personas. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Ninguna de estas dos personas tenían que cómo pagarle a Jesucristo, a Simón, al acreedor lo que le había prestado. Y yo te pregunto, si tuviéramos que pagarle a Dios lo que le debemos, ¿hay alguien aquí que le puede pagar? Porque yo estoy en bancarrota completo con el Señor. Yo no sé tú, pero ya Jesucristo, Juanpi, pagó todas nuestras deudas en la cruz del Calvario. Ya tú no le debes nada a Dios. Cuando usted se pare delante de Dios, Dios lo va a ver a usted blanquito como la nieve. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesucristo ya pagó tu deuda y la mía. Dame un fuerte aplauso al Señor hoy. Bueno, lo mismo sucedió con estas dos personas que no tenían con qué pagarle a la persona que le había prestado el dinero. Y entonces Jesús le pregunta a Simón, ven acá, ¿a cuál de esos dos? ¿Cómo dice la pregunta? Léemelo otra vez, que no puedo verla con la cámara. ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de estas dos personas le amará más? ¿Al que se le prestó 500 o al que se le prestó 50? ¿Qué dijo Simón? ¿Qué respondió? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente a sus cabezas. Jesús lo puso a pensar y Simón respondió correctamente. Bueno, yo pienso que al que más se le perdonó, más me va a amar, porque se le perdonó más. Piense como el Señor lo pone a pensar. Jesucristo, no ha existido otro líder en la historia de la humanidad como él. Una sabiduría tremenda. Por eso es que tenemos que vivir en la palabra de Dios, porque aquí hay sabiduría para la vida. La Biblia es el manual de nosotros los cristianos. Y si usted se quiere conducir por la vida de una manera sabia, usted tiene que vivir en este libro todos los días de su vida. Por eso es que todas las mañanas, de lunes a viernes, yo les grabo una porción y se los mando. Porque quizás muchos salen corriendo para el trabajo, para la escuela de los muchachos y no la leen. Bueno, ustedes tienen un pastor que Dios le puso en su corazón, grabarle todos los días, de lunes a viernes, una porción de las Escrituras. Y ahí va Joel por todo el expressway rumbo a Tampa, Orlando, escuchando su pan de vida. Betty lo escucha mientras se maquilla. Hay otros que me han dicho que lo escuchan mientras se afeitan. Esa es la idea, ¿verdad? Escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír su palabra. Quiere decir que si queremos fortalecer nuestra fe en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Oír su palabra. Vamos a ver qué le dice Jesús ahora a Simón. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Para ahí. Después que ya Simón le responde la pregunta que Jesús le hace, le dice, tú ves a esta mujer, la cual que tú estabas pensando en tu mente, que es pecadora, que es prostituta, que es de baja clase social aquí en el pueblo. ¿Qué más? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era costumbre. Los judíos no tenían un par de zapatos como este que nosotros tenemos, que son cerrados. Eran sandalias. Y las carreteras no estaban pavimentadas como estas tan preciosas que tenemos aquí en Miami. Tenían polvo. Imagínate, una chancleta de metedero en una ciudad donde las calles son de polvo. ¿Cómo llegaban esos pies cuando uno llegaba a la casa? Llenos de polvo. Entonces había una costumbre que te ponían una palanganita en la entrada de la casa para que te lavaran los pies. Y dice Jesús que cuando llegó a casa de Simón, él no le había puesto aquella palanganita de agua para que él se lavara los pies. ¿Qué más? Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Y a esta, porque él le había dicho, esta que es pecadora, que es prostituta, esta que tú llamas eso, sin embargo, no me lavó los pies con agua. ¿Con qué se los lavó? Con sus propias lágrimas. Lo está ridiculizando. Recuérdense que están sentados en una mesa y hay muchos invitados allí. ¿Qué más? Y los ha enjugado con sus cabellos. Y los secaba con sus cabellos. ¿Y qué más? No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Era también costumbre, después que la persona se lavaba los pies también, darle quizás un abrazo, un beso, bienvenido a mi casa. Ni le puso el agua para lavarse los pies ni le dio un beso. Sin embargo, esta mujer, ¿qué le estaba besando a Jesús? Sus pies. Esa mujer ese día se estaba humillando a lo máximo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que a las personas que se humillan, ¿qué les va a pasar? Dios los va a ensalzar. Y al que se ensalza, al que se enorgullece como Simón, ¿qué le va a hacer Dios? Lo va a avergonzar como lo avergonzó aquel día delante de todos sus huéspedes. ¿Qué más? No ungiste mi cabeza con aceite. Otra de las costumbres judías.
Ungir la cabeza con aceite, ponerle aceite, era una manera de bendecir a las personas. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ella había traído precisamente un frasco de perfume carísimo, que dice que era ese perfume, para ponérselo a los pies del Señor después que le lavó los pies. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Todo lo que tú estabas pensando malo de ella, que si se acostó con fulanito, con menganito, porque ahí parece que era un pueblo chiquito, que dice el dicho que pueblo chiquito, infierno grande. Al parecer allí todo el mundo se conocía y Simón conocía todo lo que esta mujer había hecho malo, y Jesús le dice: por lo cual digo que los pecados de esta mujer le son perdonados. ¿Por qué? ¿Qué más? Porque amó mucho. Porque amó mucho. Y mientras más a uno se le perdona pecados, más ama, ¿verdad? ¿Qué más? Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Por qué amaba poco Simón? Porque a él Jesús no le había tenido que perdonar nada. ¿Por qué? Porque él se creía perfecto. Era un fariseo que se creía perfecto, pero él era peor que la mujer prostituta. Porque miren cuántas cosas buenas hizo esa mujer allí ese día por el Señor. Versículo 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús le dijo a esta mujer: tus pecados te son perdonados, ¿quién es el único que perdona pecados? Dios. Yo no te puedo perdonar tus pecados. El único que perdona. Cuando Jesús le dijo a aquella mujer, delante de todos aquellos huéspedes que habían allí: tus pecados te son perdonados, miren la reacción. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Quién es este que perdona pecados? Y ahora les pregunto, de todas las personas que habían en aquella casa, ¿quién fue la única persona que reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios? La mujer pecadora, la mujer prostituta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé cuál es tu background, cómo tú viniste a los pies de Cristo, qué eras tú antes. Yo no sé. Esta mujer era pecadora y Jesucristo dijo que Él había venido a rescatar ¿qué? Lo que se había perdido. Jesucristo dijo que el que está sano no tiene que ir al médico. ¿Quiénes son los que van al médico? Los que están enfermos. Entonces, ¿quiénes son los que vienen a Dios buscando perdón? Los que se sienten pecadores, los que se sienten que le han fallado a Dios, que digan: no, yo nunca he pecado, yo no tengo que pedirle perdón a Dios. Esa persona, como Dios no tiene que perdonarle porque Él no reconoce sus pecados, no ama a Dios. ¿Quiénes son los que más amamos a Dios? Tú y yo, porque a nosotros Dios nos ha perdonado mucho. Y dice la palabra de Dios que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y cómo termina esta historia? Con el versículo 50. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer aquel día salvó su alma. ¿Usted sabía que el alma se salva una sola vez en la vida? ¿Lo sabía o es primera vez que escuchas esto? Todos los seres humanos nacemos con el espíritu muerto. Dios nos hizo con cuerpo, con alma y con espíritu, pero el espíritu del ser humano cuando nacemos nace muerto producto del pecado de Adán, que nos transmitió a todo el resto de la humanidad. Y el único que puede darle vida a ese espíritu muerto, ¿quién es? Jesucristo. El día que tú se hizo un llamado a la iglesia, el pastor, y tú levantaste tu mano y tú creíste en Jesucristo como el Hijo de Dios, como esta mujer pecadora, en ese mismo instante Jesucristo resucitó tu espíritu, le dio vida, y ese espíritu nunca más se muere. Se puede entristecer cuando pecamos y le volvemos a fallar a Dios. Ese espíritu se entristece y ahora tú te entristeces también. ¿Tú sabes por qué? Porque Él vive dentro de ti, y si Él está alegre, tú estás alegre, y si Él está triste, tú estás triste, porque Él te va a dejar saber a ti cómo se siente Él de acuerdo a tu conducta. Cuando tú eres obediente a su palabra y cuando tú haces la voluntad de Dios, Él está feliz y tú estás feliz. Ese es el gozo del Señor que tú sientes en tu vida, que te sientes gozoso. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando le fallas, cuando pecas, cuando haces algo en contra de la voluntad de Dios,
te cae una tristeza muy grande y dices, ay, no sé por qué hoy me siento triste. Examínate, porque quizás estás haciendo algo que no está agradando a Dios. Y Jesús le dijo a esta mujer pecadora, ¿cómo le dijo? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Dale un fuerte aplauso al Señor. Esta es la primera historia que quería compartir contigo en el día de hoy. Ese día llegó la salvación a una sola persona de todas las personas distinguidas que habían en aquella casa. Quiere decir que la persona de más baja calidad, la de menos clase, fue la que aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo vino, por eso es que a Jesucristo lo siguen tantas personas pobres. ¿Ustedes saben por qué? Porque el rico se cree que con su dinero puede comprar el cielo. Y el cielo, con lo único que se compra, es con la sangre de Jesucristo. Tengo dos pasajes más que quiero compartir contigo. El primero es la historia del evangelista Esteban. Este se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos del 58 al 60. Miren, vamos a ver ahora aquí a continuación dos tipos de muerte. ¿Cómo era la pena de muerte para los judíos? ¿Cómo mataban a las personas que recibían la pena máxima? Apedreándolos, los mataban apedreadas. ¿Cómo mataban a las personas los romanos? Crucificándolos. A Esteban lo apedrearon, a Jesucristo lo crucificaron. Si fuera aquí en Estados Unidos hoy una pena de muerte, ¿cómo sería? Por medio de la silla eléctrica o por medio de inyección letal. Aquí ni apedrean a nadie ni crucifican, pero en aquel tiempo esa era la pena de muerte. Vamos a ver qué sucedió con Esteban por predicar la palabra. Aquí en Miami condenan a alguien, o en Estados Unidos, no sé, hermano, que tú me estás viendo donde tú vives, ahí en tu lugar donde tú vives, a alguien le dan cadena perpetua o la pena máxima por predicar el evangelio. Hoy en día hay lugares todavía donde persiguen a los cristianos y los matan, pero por lo menos nosotros le tenemos que dar gracias a Dios que podemos reunirnos en este país, porque una de las ventajas que tiene este país es la libertad de culto, la libertad de reunión, y cada persona puede tener la fe que quiere. Qué bendición, ¿verdad? Dar un aplauso al Señor por sentirte en este país y en este lugar, que podemos venir aquí todos los domingos sin escondernos de nadie. Hubo tiempo en Cuba que los cristianos escondían la Biblia en un cartucho para que nadie los viera. ¿Por qué? Porque les daba pena. Qué bueno que mis padres nunca tuvieron que esconder su Biblia, la tenían en alto, fueron una luz en medio de la oscuridad. Y así tú también todos los domingos ven para acá, para el templo, con tu Biblia, que no te avergüences del evangelio. Al contrario, debes sentirte orgulloso porque eres un hijo, una hija de Dios. Vamos a ver qué sucedió con Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saúl. Cuando iban a matar a alguien, lo llevaban fuera de la ciudad, a las afueras. A Jesús lo llevaron también, pero en vez de apedrearlo, lo crucificaron. Y allí le cayeron apedreadas, piedras de diferentes tamaños, más chiquitas, más grandes. Ponían a la persona ahí y comenzaban a tirarle piedras hasta que la mataban. A Esteban le había salido la pena máxima de acuerdo a la ley judía, porque lo había cometido el pecado de blasfemia. Estaba predicando a Cristo, y para ellos Cristo era un impostor, no era el Hijo de Dios, y por eso fue que lo apedrearon. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Mientras apedreaban a Esteban, este cuerpo que fue hecho del barro, ¿qué hacía Esteban? Entregaba su espíritu a Dios. Como dice mi mamá, que pudo ver a su hermana en el cielo ya con un cuerpo angelical. El espíritu, porque el cuerpo lo quemaron mis primos y lo trajeron para Miami en una cajita. ¿Para qué? Para ahora regar las cenizas en el mar. Y mira que la gente se preocupa por este cuerpo y al final, Marte, no somos nada, un poquito de polvo que vuelve otra vez. Pero miren cómo Esteban, allí mientras los apedreaban, dice que entregó su espíritu al Señor. Señor, recibe mi espíritu, porque el espíritu, ¿de dónde vino? Del cielo. El espíritu vino del cielo y Dios lo puso en este cuerpo de barro. Y en el versículo 60, ¿qué sucedió? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mientras apedreaban a Esteban,
¿Esteban pidió venganza para las personas que le hacían daño? No. ¿Sobre qué estamos predicando hoy? Sobre el perdón. ¿Qué estaba pidiendo Esteban para las personas que lo estaban asesinando? Perdón. Mira cómo decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta gente que me están cayendo a pedradas, no les tomes en cuenta el pecado. Los estaba perdonando, estaba pidiendo perdón, al igual que la mujer que vimos al principio, que había perdido sus piernas en el video. Y dice que al final, ¿qué pasó con Esteban? Durmió. ¿Sabía que nosotros los cristianos no morimos? Dormimos hasta que el día que venga el Señor y nos despierte. Dice que Esteban durmió. El otro pasaje que quiero compartir contigo hoy se encuentra en Lucas 23, del 32 al 34. Y es sobre Jesucristo. A Jesucristo no lo apedrearon como Esteban, porque a Jesucristo lo mataron los romanos, y los romanos lo que hacían era crucificar a los delincuentes. Vamos a ver qué sucedió ahí con Jesús ese día. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Cuando fueron a crucificar a Jesús, lo crucificaron con dos delincuentes, dos personas que eran asesinos, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y era costumbre que cada persona condenada a muerte tenía que llevar su cruz, y como pesaba, hasta el lugar donde lo iban a crucificar. No era que cuando tú llegabas allá la cruz te estaba esperando yo, no, tenías que cargar tu propia cruz en la que te iban a crucificar. Por eso es que dice ese versículo de Jesús que dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir, ¿qué digo? Dos cosas: niéguese a sí mismo, deja hacer todas las cosas esas que te gustan hacer y me desagradan a mí, toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué toma tu cruz? Porque la vida del cristiano es dura. Hay familiares que se van a pelear contigo, hay amigos que te van a decir: oye, pero ahora tú estás en la bobería esa de la religión, ya te invitamos todos los domingos a tomarnos una cervecita, barbecue, ya tú no veas, oye, estás hecho tremendo religioso, tremenda religiosa. Por eso que Jesús dijo: toma tu cruz, porque vamos a sufrir. Y muchos cristianos han tenido que morir por predicar el evangelio, como murió Esteban apedreado. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y allí crucificaron a Jesús, uno a la izquierda, uno a la derecha. El de la izquierda le decía a Jesús: ven acá, tú no eres el Hijo de Dios, ¿y por qué tú no te salvas y nos salvas a nosotros? Eso decía el de la izquierda. Este era un ingreído igual que Simón. Ese no recibió perdón para sus pecados en el lugar de su muerte. Pero el de la derecha, ¿qué le dijo? Le dijo: óyeme, no le hables así a Jesús, porque este no ha pecado nunca, pero tú y yo somos dos delincuentes, somos unos asesinos y merecemos lo que estamos pasando. Y le dice a Jesús: por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese ladrón de la cruz de la derecha recibió el perdón el día de su muerte. ¡Qué bendición! Ese se salvó por la piel de los dientes, Felicia, como dice mi papá, ¿verdad? Como en la película God is Not Dead. Si no la han visto, tienen que ver una película cristiana preciosa. Dios no está muerto. El profesor de la universidad supuestamente era ateo, pero él lo que estaba era bravo con Dios, porque su mamá había muerto cuando él era un niño. Y hay muchas personas hoy en día que están bravos con Dios por lo que le sucede, no lo entienden. Y este hombre tuvo un accidente automovilístico, y allí en el lugar de su muerte vino un pastor, le predicó la palabra, recibió al Señor como su Salvador y después murió, al igual que el ladrón de la cruz. Muchas personas en los hospitales enfermas, uno va allí, le predica la palabra y antes de morir reciben al Señor. Si esa persona está en la lista de los escogidos de Dios, que Dios escogió para que se salvara, no te vas a ir de este mundo hasta que recibas el plan de la salvación. Y vamos a ver cómo termina este pasaje con el próximo versículo, el 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando. ¿Qué pidió Jesús para las personas que lo estaban crucificando? Perdón. ¿Sobre qué estamos predicando hoy? Perdón. Padre, perdona a esta gente que no sabe que yo soy el Hijo de Dios y me están crucificando. Perdónalos porque no
saben lo que hacen. Pero tenía que morir Jesucristo en la cruz, ¿sí o no? Como decía la poesía de Felicia, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de ti si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Quién nos iba a perdonar los pecados? Si el único que los puede perdonar de pecado es la sangre de Jesucristo. Era un plan perfecto de Dios, que Él tenía que morir en la cruz, resucitar al tercer día, subir al cielo, sentarse a la mano derecha del Padre, para que ahora cada vez que uno de nosotros se pare frente al trono de Dios y Satanás a la izquierda diga, ese es pecador, igual que la mujer pecadora, esa era prostituta, ese era mentiroso, ese era ladrón, pero entonces el que está a la derecha dice, sí, es verdad, tienes la razón, esa persona hizo esto y esto y esto, pero yo morí por ella en la cruz del Calvario. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque abogado tenemos en Cristo, y está a la diestra del Padre, abogando por ti, por mí y por todos esos hermanos que nos están viendo. Lo único que tienes que hacer, tener un acto de fe, como esta mujer pecadora que vino postrada a los pies de Cristo y decir, yo soy una pecadora, yo soy una prostituta, pero yo te recibo como mi Señor y Salvador. ¿Cuántos conocen la historia de José? Ustedes saben que José era el segundo menor de 2 hermanos, y los hermanos lo odiaban. Ya esto lo hemos hablado aquí antes, pero quiero resumir hoy la predicación de hoy con la historia de José y con la historia del hijo pródigo. Miren, José lo vendieron sus propios hermanos por envidia a Egipto como esclavo cuando tenía 17 años. Pasaron 13 años y José llegó a ser, ¿qué en Egipto? El gobernador, el segundo. Estaba el rey y después el gobernador. El gobernador era la mano derecha del rey. Pasaron 13 años y había un hambre muy grande en toda la tierra. Y adivinen ustedes quiénes vinieron a Egipto a buscar comida. Los hermanos de José, que lo habían vendido, y allí estaban parados. Cuando José los vio, dice la Biblia que lloraba como un niño. ¿Usted sabe por qué lloraba? Por 2 cosas. Porque amaba a sus hermanos. No importa lo que le hubieran hecho, pero amaba a sus hermanos y no les guardaba rencor. Los había perdonado. Ellos ni se enteraban, ellos ni sabían que aquel hombre que estaba frente a ellos de autoridad en Egipto era su hermano menor al que ellos habían vendido. Cuando José se le declara y les dice que él era su hermano que ellos habían vendido, sus hermanos comenzaron a pedirle perdón. Perdónalo, mi hermano, por haberte vendido. ¿Y ustedes saben qué le dijo José? Yo no tengo nada que perdonarle. ¿Tú sabes por qué? Porque gracias a ustedes es que yo soy hoy el gobernador de Egipto. Dame un aplauso al Señor. Yo no sé, mira, tú sabes que los aviones para despegar necesitan el aire en contra. ¿Lo sabías? El avión, aquí en el aeropuerto de Miami, ellos tienen que estar moviendo la manera en que yo trabajo en el aeropuerto hace más de 20 años. Los aviones para aterrizar y para despegar es de acuerdo a cómo esté el aire. Yo no sé si lo sabía. Y para despegar, para coger altura, tiene que ser con el aire en contra, porque el aire le da en la barriga al avión y así es como ellos despegan. ¿Qué te quiero decir con eso hoy? Que utilices el aire que te viene en contra. Personas que te quieren hacer daño, utiliza eso como fuerza para coger altura y ocupe el lugar como José que Dios tiene para tu vida. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Las águilas, cuando hay un remolino de viento, es cuando más altura cogen. Yo no sé por qué problema tú estás pasando ahora mismo, pero dice que José perdonó a sus hermanos y le dijo, gracias a ustedes es que yo estoy hoy aquí. Y dice que trajo a toda la familia a vivir con él para Egipto y los puso a vivir súper bien con él cerca allí del palacio. 70 personas en total. Dios va a usar hasta nuestros propios enemigos con tal de lograr el plan para el cual te creó. Porque antes de tú nacer ya Dios tenía un plan para tu vida. Lo que nosotros lo que hacemos es alargar los propósitos de Dios en nuestras vidas, producto de nuestro comportamiento, producto de nuestra desobediencia. Pero tarde o temprano Dios va a cumplir el propósito para el cual te creó. Y con esta otra historia
muy conocida de la Biblia, ya vamos a resumir esta predicación. Había un padre que tenía mucho dinero, era muy rico, y tenía 2 hijos, el mayor y el menor. El menor se le paró un día al frente y le dijo: papi, dame todo el dinero de la herencia que me corresponde, porque yo me voy de la casa. Miren, como costumbre, regularmente la herencia se le da a una persona cuando muere. Imagínate que se te pare tu hijo ahora al frente y te diga: mami, papi, dame todo lo que me corresponde, que yo me voy para el mundo, me voy con Ricky Martin a gozar la vida loca. Así le dijo este hijo menor al padre: dame todo lo que me corresponde. Y el padre se lo dio, y dice que el hijo se fue bien lejos de la casa a gozar la papeleta, mujeres, fiestas, amigos, porque cuando uno tiene mucho dinero, tiene muchos amigos, tiene mucho, este es mi hermano, y cuando uno toma, yo no sé si ustedes se pueden escuchar a los borrachos, porque yo antes era borracho, mira que uno habla catiría cuando uno toma, ¿verdad, Martín? Mira a Yelén como goza. Los borrachos son los que más bobería hablan. Imagínate, ahí estaba él, y cuando uno tiene dinero, tiene amigos y borracheras y mujeres. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno saca y no echa, ¿qué pasa? Se acaba, y se le acabó todo el dinerito que el padre le dio. ¿Ustedes saben dónde terminó este muchacho? Criando puercos. Allí criando y comiéndose los palmiches de los puercos. Oye, yo no sé si alguien aquí ha criado puerco. Yo sé que Pedro crió puerco. Yo crié puerco. Cuando usted cría puerco, ¿usted huele a qué? ¿Usted huele a puerco? Porque yo tenía que lavar los puercos aquellos, y cuando yo terminaba, oye, yo tenía tremenda peste a cerdo. Miren lo que terminó este hombre, que el padre era un hombre rico. En lo que terminamos, ¿verdad? Cuando desobedecemos a nuestros padres, cuando desobedecemos a Dios. Dice que aquel muchacho un día ahí, entre aquellos puercos, con tremenda peste a puerco, dice que dijo: wow, ahora estuviera yo ahí en Miami con mi papá, rico el domingo, allí en León de Judá, con aire acondicionado, al ladito mi papá sentado allí, llegar a mi casa con aquella pantalla de 50 pulgadas, ¿verdad, Betty? Aire acondicionado central, aquel refrigerador allí, está lleno de comida, y yo aquí comiendo palmiches con los puercos, decía el muchacho de la Biblia. No decía, porque aquel tiempo no tenía, pero te lo estoy trayendo de aquí, porque lo bueno que tiene la palabra de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre, y nosotros tenemos que relacionarlo a lo que nosotros conocemos. Dice: pues, ¿tú sabes qué? Me voy a levantar y voy a ir para allá, y le voy a decir: papi, por favor, perdóname, papi. Yo sé que yo me fui, yo sé que te gasté el dinero, pero mira, yo te voy a chapear el patio, papi. Yo te voy a sacar la basura. Yo te voy a llevar al perrito a caminar a la esquina para que haga su necesidad. Yo te hago cualquier cosa, papi, pero por favor, perdóname y recíbame de regreso. Eso fue lo que él pensó en su mente, y salió para allá. Dice que cuando estaba lejos, dice la palabra, esta es la historia del hijo pródigo, la pueden buscar después en la Biblia, preciosa. Yo me identifico mucho con ella. Dice que cuando aún estaba lejos el hijo, el padre miró allá lejos. Yo supongo que todos los días este papá se asomaba, Marti, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, mi mamá no se acostaba a dormir hasta que mis 3 hermanas no llegaran de la discoteca. Le daban una buena mano de cintazo y chancletazo, y eran tremendas tarajayudas, pero allí estaba mi mamá esperando hasta que llegaba. Yo supongo que este padre yo todos los días salía ahí a portar mirándole. Uy, cuando vino allá, vio al hijito. ¿Usted cree que esperó que llegara a la casa? Salió disparado corriendo, como la canción Supe que me amaba, el video, no sé si lo han visto. Salió corriendo allá, y llegó el hijo, y el hijo le fue a decir el estribillo que había ensayado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, acéptame como aún. No lo dejó ni hablar. Dice la palabra de Dios que lo abrazó, que lo besó, mandó, dice: el mejor traje que tienes ahí, mándaselo a mi hijo, que se afeite, que se bañe, porque hoy hay fiesta en esta casa. Dale un fuerte aplauso al Señor. Eso se llama perdón. El papá no le dijo: no, pero como yo ahora te voy a recibir a ti para atrás, si tú gastaste todo el dinero que yo te di, te fuiste de la casa. No, hubo fiesta en la casa ese día. Eso se llama perdón. Y dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, como la mujer pecadora, se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Dice que hay fiesta, y fiesta grande en los cielos. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Dice esta canción que vamos a cantar ahora: ¿qué sería de mí? ¿Y qué sería de ti si Jesucristo no nos hubiera perdonado? Estuviéramos hoy en día comiendo con los puercos como el hijo pródigo. Ayúdame a cantar esta preciosa canción. ¿Qué sería de mí?
de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Aleluya, gloria al Señor en esta tarde. ¿Qué sería de nosotros sin eso? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Hubiéramos perdido totalmente. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Como el hijo pródigo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, Gracias Jesucristo, gracias por tu amor y tu perdón. si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Sin ti estamos perdidos, Señor. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Gracias, Señor. Separados de ti nada podemos Tú por hacer. tu misericordia nos has alcanzado. Gracias por tu Tu perdón. gracia nos has hecho libres. Gracias por tu paciencia. Por eso te bendecimos, Señor, Por tu amor incondicional, Señor. en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, pero por sobre todas las cosas, Señor, gracias por tu perdón. Porque si tú no nos hubieras perdonado, ¿qué sería de nosotros en el día de hoy? ¿Cuál sería nuestra esperanza, Señor? Y queremos, Señor, que de la misma manera que tú nos has perdonado a nosotros, que nosotros también podamos perdonar a aquellas personas, Señor, que nos hicieron daño en el pasado, Señor. Pon ese amor en nuestros corazones para que nosotros, Señor, los podamos perdonar a ellos como tú nos perdonaste a nosotros. Como el padre del hijo pródigo perdonó a su hijo, Señor. Como Esteban pedía perdón para aquellas personas que lo apedreaban, Señor. Sabemos que es difícil,
pero separados de ti no podemos hacer nada. Pon ese amor en nuestros corazones, Señor, para que nosotros también podamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Damos gracias a Dios hoy porque los niños tuvieron su maestra. Están allá atrás. Qué bueno. Estábamos pidiéndole a Dios que nos enviara una maestra y los niños están allí con su maestra. ¿Cuántos han sido bendecidos hoy? ¿A cuántos el Señor le ha hablado? ¿Valió la pena venir aquí? Así que si tienes que perdonar a alguien que vive contigo en tu casa, cuando llegue, perdónalo en el nombre de Jesucristo. Si está lejos, llámalo. Mándale un correo electrónico, un mensaje por Messenger, por WhatsApp. Pero tenemos que perdonar porque Dios nos perdona. Quiero que vuelvan a cerrar sus ojitos porque quizás hay alguna persona que nos vio hoy a predicar por la internet y este es el día de su salvación. Hermano que me has escuchado, si tú no has recibido a Jesucristo, hoy es el día de tu salvación, al igual que lo fue para esta mujer pecadora, para esta mujer prostituta. Repite esta oración conmigo ahí donde está. Señor Jesucristo, hoy yo he escuchado tu palabra y ha tocado mi corazón, Señor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas a reinar en mi vida. Yo quiero que tú me selles con tu Espíritu Santo. Jesucristo, yo te reconozco y te acepto como el Hijo de Dios, al igual que esa mujer pecadora. Yo confieso con mi boca que tú eres el Hijo de Dios y creo en mi corazón que Dios te levantó entre los muertos. Si tú has repetido esa oración, hoy tu espíritu ha sido revivido en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. No sé si